Y bueno, pues para mí es un gusto y un privilegio en este acompañamiento con cada uno de ustedes, ahí desde donde están, haciendo este esfuerzo, sacrificio. No pudiéramos decir sacrificio, sino un inicio a un hábito nuevo, ¿verdad? Que nos va a permitir, pues, el seguir creciendo y seguir avanzando en cualquier aspecto de nuestra vida diaria, que estemos dispuestos a trabajar y que tengamos, pues, simplemente esa disciplina. Recuerden en la clase pasada, estuvimos hablando de la autodisciplina, que es un principio fundamental que precisamente el psicólogo Víctor Hugo estuvo hablándonos y nos estuvo pues dando ciertos pasos importantes que nos van a ayudar sin duda alguna a clarificar a dar ese nivel de crecimiento para todo lo que son nuestras vidas. Y bueno, el día de hoy no va a ser la excepción, mis amigos. El tema que vamos a estar tocando el día de hoy, un tema corto, pero de mucha, con mucha, mucho, ¿cómo se dice, Hugo? Me vas a ir ayudando. Riqueza, El día, profundidad. esa profundidad, sin duda alguna. Y vamos a hablar precisamente del aprendiendo de la adversidad. Y quiero nada más darles un pequeño comentario de parte de esto. Cuando yo tuve esta experiencia con mi recuperación, específicamente con este stroke que tuve en el mes de noviembre del año pasado. Esta fue una lectura que impactó mi vida de una manera tremenda. A veces uno empieza a cuestionar el por qué yo, por qué ocurrió esto, sabiendo por 18 años cuidándome de mi salud, haciendo ejercicio de todos los días, haciendo un cambio de vida totalmente diferente, la economía. ¿Por qué a mí? Y llega a veces esos momentos de frustración en donde inclusive esta adversidad puede ser para positivo o puede ser o para negativo. Y mira el tema que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a hablar de un descubrimiento sorprendente que muestra que la adversidad, el fracaso y la derrota conforman el método natural de romper el ritmo hipnótico. Y miren, mis amigos, en esta parte, recuerden, hicimos hasta dos partes y espero que cada uno de ustedes se dé ese tiempo para poder analizarlo en todas estas grabaciones que tenemos en nuestro canal en YouTube. Para los que no se han inscrito, los invito para que se conecten. Carlos Torres Zamores con Z. Ahí van a ver todas las sesiones que hemos estado grabando. Se ha editado lo que es el material para que sea más fácil, más fácil de entenderlo. Y ojalá que cada uno de ustedes, después de que te concluyamos este club de lectura, regresemos nuevamente y analicemos esta parte, especialmente lo del ritmo hipnótico, porque esta clase va a estar hablando mucho de esto. ¿Qué es el ritmo hipnótico? Y durante su entrevista con el diablo, que algunos creen ser más importante para la humanidad que el descubrimiento de Newton de la ley de la gravitación. Imagínate el poder de lo que este ritmo hipnótico representa para nuestras vidas. Porque explica las principales causas de todos los fracasos, la
principales causas de todos los fracasos y todas las miserias e indicó cómo uno puede volverse independiente y autodeterminante, lo que representa el ritmo hipnótico. Conforme el método natural, hablando de aprendiendo de la adversidad, natural de romper el ritmo hipnótico y explica por qué cada adversidad conlleva la semilla de un beneficio equivalente o más grande y por qué la mayoría de los fracasos son una bendición disfrazada. Son una, ¿qué dice ahí? Bendición disfrazada. Si yo hubiera entrado en el proceso de la depresión, porque me tocó, mis amigos, imagínate, mi negocio es hablar, mi negocio es entrenar, mi negocio es hablar con clientes y luego llegar a esta limitación de no hacerlo. Imagínate, o sea, de no llegar ni siquiera a saber comunicar mis pensamientos, mi forma de pensar con mi esposa. Olvídate de eso también con mis propios hijos, mis amigos. ¿Tú crees que eso no te va a crear un problema en tu área física, en tu área emocional, en tu área espiritual? Claro, claro. Pero empecé a descubrir que el proceso y el aprender de la adversidad, lo único que va a hacer, te va a hacer más fuerte y te va a lograr a los objetivos que tú quieres tener, porque hemos hablado de fe, hemos hablado de oración, hemos hablado, ¿sí ven? De pensamientos limitantes, que son los dos grandes pecados que el diablo, ¿sí ven? Nos dijo, y es la ignorancia y la falta de conocimiento. ¿Ok? Así que el día de hoy, en esta clase, aprendiendo de la adversidad, yo no sé, mis amigos, qué es lo que cada uno de ustedes está pasando. Yo no sé, pero este capítulo espero que sea de gran bendición para cada uno de ustedes, que lo fue para mí, porque de no haber sido de llegar a esta lectura, de llegar a la profundidad de tantas y tantas horas de reconectarme conmigo mismo, no estuviéramos en este club de lectura. Y esto, recuerden, es el único objetivo, ¿sí ven? Que yo lo estoy haciendo y espero que sea de gran crecimiento para ustedes, pero si se fijan, este es mi ritual de todas las mañanas, es mi ritual de crecimiento personal, es mi ritual que simplemente lo estoy compartiendo con cada uno de ustedes. Agarren lo que cada uno de ustedes necesita tomar, ¿ok? Capítulo 11. Aprender de la adversidad. ¿Es el fracaso un beneficio para el hombre? Sí, pero pocas personas saben que toda adversidad trae consigo la semilla de una ventaja equivalente. Y aún menos personas conocen la diferencia entre la derrota temporal y el fracaso. Si esta noción fuese conocida de manera general, yo sería privado de una de mis armas más poderosas para controlar a los seres humanos. Pero entiendo que usted dice que el fracaso es uno de sus más grandes aliados. Me ha dado la impresión, a partir de su confesión, de que el fracaso provoca que las personas pierdan la ambición y renuncien a seguir intentando y, entonces, toma usted el control sobre ellas sin oposición alguna. Ese es fundamental. Tomo el control sobre ellas después de que dejan de intentar. Si conocieran la diferencia entre la derrota temporal y el fracaso, no renunciarían al enfrentarse con la adversidad en la vida. Si supiesen que toda forma de derrota y que todos los fracasos traen consigo la semilla de la posible oportunidad, seguirían luchando y ganarían. Miren, mis amigos, aquí en esta parte, eso es importante. Mira cómo nos pone desde un inicio esta semilla
que muchas veces no tenemos ese conocimiento de por qué y para qué van a ocurrir este tipo de calamidades, ¿verdad? Para nuestra vida. Y puede ser desde pequeñas cosas, hablando de nuestra área mental, espiritual, física, nuestra área financiera. Mira cómo dice, si supiera que todas las formas de derrota y todos los fracasos conllevan la semilla de la oportunidad no nacida. O sea, mira cómo nace dentro de ti una oportunidad no nacida. Seguirá luchando y triunfaría. Por lo general, el éxito está solo a un paso más allá del punto en que uno deja de luchar. ¿Cuántas ocasiones hemos agarrado ciertas oportunidades y a lo mejor le hemos intentado, a lo mejor hemos hecho ciertos éxitos, a lo mejor seguimos intentando y las cosas no se nos dan en el área que nosotros quisiéramos hacer. Pero tenemos que entender, mis amigos, que hay más nos que sís. Y los nos, la negatividad de muchas personas simplemente van a formar nuestro comportamiento. Los nos construyen nuestro comportamiento. El sí construye nuestro negocio. El sí construye nuestra estabilidad. Pero tenemos que entender que el no es parte de ese proceso y que la adversidad simplemente es un paso más allá del punto en que uno deja de luchar. Impresionante, impresionante. El éxito está a un pequeño paso después del punto donde se deja de luchar. Eso es todo lo que deberíamos aprender de la adversidad, la derrota y el fracaso. No, eso es lo mínimo que se debería de aprender. Odio decirte esto, pero el fracaso sirve a menudo como una bendición oculta porque rompe el control del ritmo hipnótico y libera la mente para un nuevo comienzo. Ahora estamos llegando a alguna parte, así que ha confesado por fin que incluso lo natural del ritmo hipnótico puede ser anulada por la naturaleza misma. ¿Es correcto? No. Eso no está enunciando el asunto de manera precisa. La naturaleza nunca revierte ninguna de sus leyes naturales. La naturaleza no arrebata la libertad de pensamiento de un ser humano a través del ritmo hipnótico. El individuo renuncia a su libertad por el excesivo uso de esta ley. Si un hombre saltara de un árbol y muriera por el repentino impacto de su cuerpo contra el suelo, no dirías que la naturaleza lo mató, ¿cierto? Dirías que el hombre no supo relacionarse adecuadamente con la ley de la gravedad. Comienzo a ver, la ley del ritmo hipnótico es susceptible de ser aplicada tanto negativa como positivamente. Puede arrastrarnos a la esclavitud a través de la pérdida del privilegio de pensar libremente, o puede ayudarnos a elevarnos a las alturas del éxito a través del uso libre del pensamiento, dependiendo de cómo se relaciona el individuo mismo con la ley. ¿Es correcto? Ahora lo entiendes bien. Pero ¿qué hay sobre el fracaso? Uno no fracasa intencionalmente, con un propósito premeditado. Nadie promueve la derrota temporal. Son circunstancias sobre las que el individuo no tiene control alguno. ¿Cómo, entonces, se puede decir que la naturaleza no nos arrebata la libertad de pensamiento cuando el fracaso destruye la ambición, la fuerza de voluntad y la confianza en uno mismo, esenciales para generar un nuevo comienzo? Ok, estamos en la página 259. Y mira esta pregunta poderosa que nos está haciendo, ¿verdad? ¿Cómo entonces? En la página 259 dice, se puede decir
que la naturaleza, es decir, esa circunstancia que estamos pasando, no le quita al individuo la libertad de pensamiento. O sea, ¿qué significa? Que eso son cosas que a veces pasan, que la naturaleza no controla. Si ven, eso son cosas que van a entrar dentro de nosotros. La naturaleza que sigue. No le quita al individuo la libertad de pensamiento. Cuando el fracaso destruye la ambición, la fuerza de voluntad y la autoconfianza esencial para empezar de nuevo. O sea, mira la pregunta que están haciendo. Esas son circunstancias sobre las cuales el individuo a menudo no tiene ningún control. Y no es lo que nos pasa, mis amigos, sino cómo vamos a reaccionar ante eso que nos va a pasar. Vamos a ver la respuesta. El fracaso es una circunstancia creada por el hombre. Nunca es real hasta que ha sido aceptado por el hombre como algo permanente. Poniéndolo de otro modo, el fracaso es un estado mental. Por lo tanto, es algo que un individuo puede controlar hasta que olvida ejercitar este privilegio. La naturaleza no obliga a las personas a fracasar. Sin embargo, la naturaleza sí impone en todas las mentes su ley del ritmo hipnótico, y a través de dicha ley, le da permanencia a los pensamientos que dominan esas mentes. En otras palabras, los pensamientos de fracaso son dominados por la ley del ritmo hipnótico y son hechos permanentes si el individuo acepta cualquier circunstancia como un fracaso permanente. Esa misma ley toma el control de inmediato y crea pensamientos permanentes de éxito. ¿Qué papel juega entonces el fracaso en ayudar a un individuo a romper el control del ritmo hipnótico después de que la ley ha sido implantada en su mente? El fracaso provoca un punto culminante en el que se tiene el privilegio de despejar la mente del miedo y de generar un nuevo comienzo en otra dirección. El fracaso prueba, de manera concluyente, que algo está mal con nuestras metas o los proyectos mediante el cual el objeto de estas metas se busca. El fracaso es el callejón sin salida en el camino del hábito que hemos estado siguiendo, y al ser alcanzado, nos obliga a abandonar ese camino y tomar otro, creando así un nuevo ritmo. Pero el fracaso hace más que esto. Este le brinda a un individuo la oportunidad de probarse a sí mismo y de saber cuánta fuerza de voluntad posee. El fracaso también obliga a las personas a conocer muchas verdades que nunca descubrirían sin este. El fracaso a menudo conduce a un individuo a un entendimiento del poder de autodisciplina, sin el cual no podríamos dar vuelta atrás después de haber caído como víctimas del ritmo hipnótico. Analiza las vidas de todas las personas que logran el éxito en toda empresa, y observarás que, en general, su éxito es proporcional a sus experiencias de derrota antes de triunfar. Wow, increíble. Pues ahí está, mira, eso sería digno de que cada uno de los que estamos en este estudio nos fuéramos adentrando, Hugo, ¿verdad? Y en esta parte me gustaría que hicieras ese comentario, porque esto es importante. Ahí está, mira, el fracaso, ¿qué rol juega el fracaso para ayudar a un individuo a romper el control del ritmo hipnótico? Se dan cuenta cómo esto lo está repitiendo a través del ritmo hipnótico, y no vamos a hablar mucho de eso. Regresen a esta transmisión en estas dos clases y van ustedes a entender cómo todo comienza con el poder de un pensamiento, el poder analizar esa situación y cuál es la acción que voy a tocar. Prácticamente es un resumen de esas 2 horas de material que hemos estado compartiendo. Entonces, el fracaso es el callejón sin salida del camino del hábito que uno ha estado siguiendo. Simplemente, nuestros hábitos, mis amigos, no se nos olvide, representan nuestro estilo de vida. ¿Cuál es ese hábito que tú tienes el día de hoy? ¿Qué son los hábitos que has
has realizado durante el transcurso de toda tu vida, porque eso es los resultados finales de lo que tenemos y es lo que determina nuestro estilo de vida. Eh, y cuando lo alcanza, se ve obligado a abandonar esa senda y a tomar otra, creando así un nuevo ritmo, un nuevo ritmo. Y Hugo, ¿cómo a veces las personas a veces hacemos nuestra vida tan difícil cuando empezamos a pensar que las cosas que nosotros hacemos todo tiene sentido? Y ahí es donde entra mucho esa limitación por hacer las cosas y bueno, ahí es donde entran ya muchos más problemas de todo lo que hemos compartido. ¿Qué nos puedes hablar de esa parte, Hugo, por favor? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días nuevamente. Gracias. Y hay mucho material que ir revisando. Ciertamente, como lo va mencionando el libro, el fracaso de entrada ya es una oportunidad, ¿no? Y me encantó a mí esta frase que ahorita acabas de mencionar, ¿no? Son bendiciones disfrazadas. Donde me impactó es ahí mismo en esa página donde tú estás, vienen 1, 2, 3, 4, 5, vienen 5 bendiciones disfrazadas, ¿no? 5 cosas positivas de lo que representa un fracaso. Y luego más adelante le dice, esto nada más es el inicio, ¿no? Yo cuando dije, lo bueno es que apenas es el inicio, ¿no? O sea, ya de entrada son 5 puntos que si lo vemos desde esa perspectiva, ese beneficio o bendición disfrazada que nos trae el fracaso, con eso, si nos quedamos con eso, es suficiente, ¿verdad? Para darnos la oportunidad de verle el lado opuesto, que esa es otra parte que me llamó tanto la atención. Investigué el término de adversidad, ¿verdad? No viene mucha información, pero decía que significa cualidad de contrario. Y luego investigué contrario y dice que significa opuesto. Entonces, esa palabrita opuesto es importantísima porque literalmente cualquier fracaso, de hecho lo menciona nuevamente Mario Alonso Puig, ¿verdad? Cualquier fracaso nos va a estar invitando a que tenemos que hacer un cambio en la vida, ¿verdad? Así lo menciona Mario Alonso Puig, pero también nos está dando la oportunidad de ver el opuesto de esa circunstancia, Carlos. Y el problema en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, yo me animaría a hacerles la pregunta, ¿no? Cuando tú estás en una adversidad, ¿con qué te quedas? ¿En dónde te clavas? ¿En dónde prestas tu foco de atención? Si te descubres, si te das cuenta que estás en la victimización, que estás en el miedo, que estás en la tristeza profunda, en la depresión, en la ansiedad, que son síntomas muy comunes, está bien, es normal, no es como para decirte que estés equivocado, estás en lo correcto, es normal, somos humanos, pero esa misma circunstancia te está invitando, ¿verdad?, a que veas la otra parte de la moneda. Y es ahí precisamente donde a veces se nos dificulta dar, ¿no?, ese giro hacia la otra parte de la moneda porque involucra nuestras emociones. Y ahí va a tener mucho que ver también la educación emocional o la inteligencia emocional que habla Daniel Goleman, ¿no? Y nada más por poner un ejemplo, ¿no? Cuando estamos frente a una situación de miedo, o bueno, o pensemos también en un duelo, ¿no? En la tristeza. Bueno, esas emociones es principalmente, o el primer paso es conectarte con tus emociones y la emoción te va a estar diciendo muchas cosas. Por ejemplo, el miedo, pues nos está indicando que algo nos molesta, ¿no? Que algo nos molesta. Luego entonces, si identificamos que es algo que nos molesta, pues es algo que nos está invitando solamente a solucionar algo, ¿verdad? Y bueno, así cada una de las emociones nos va a estar invitando a hacer un crecimiento, pero tenemos que estar, Carlos, inclusive como el mismo nombre lo dice, me gustó eso, dice adversidad, viene la palabra ver, en la misma palabra viene la palabra ver, y nos está diciendo que tenemos que abrir los ojos,
físicos, por supuesto, para ver la realidad completa y el opuesto de la circunstancia, pero por supuesto que también tenemos que ver, ¿verdad?, desde estos pensamientos para realmente poder encontrarle esa bendición disfrazada que está en cada una de estas adversidades. Y si me lo permites, Carlos, pues tú eres un ejemplo, ¿no? Más que claro, precisamente porque te conozco y me ha tocado ver cuántas adversidades has transitado y cómo le haces frente, ¿no?, a estas adversidades. Y bueno, eres precisamente un claro ejemplo, ¿no? Un testimonio auténtico de cómo se hace cómo se va caminando en este proceso, ¿no? Que son obviamente emociones altas, bajas, pero que al final tú lo determinaste y que es ahí donde viene el aprendizaje. Y mira, gracias a eso, pues también está siendo una bendición, ya no disfrazada, sino está siendo una bendición muy clara para todos nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Hiciste mi día el día de hoy. Ya tienes la cena aquí en el París, en Las Vegas, cuando vengas. ¿Ok? Gracias. Ok, mis amigos, recuerden que no se nos vaya lo que nos acaba de hablar Héctor, ¿verdad? Con la adversidad, dice que conlleva la semilla del beneficio equivalente o más grande. ¿Y por qué la mayoría de los fracasos son una bendición disfrazada? Sin duda alguna. Continuamos con este ritmo de estudio. ¿Es todo lo que tiene que decir sobre las ventajas del fracaso? No, apenas he comenzado. Si deseas conocer el verdadero significado de la adversidad, el fracaso, la derrota y de las demás experiencias que rompen los hábitos de un ser humano y lo obligan a formar nuevos hábitos, observa a la naturaleza trabajando. La naturaleza utiliza la enfermedad para romper el ritmo físico del cuerpo, cuando las células y los órganos se relacionan de manera inadecuada. Utiliza las depresiones económicas para romper el ritmo del pensamiento masivo, cuando un sinnúmero de personas se relacionan de manera inapropiada a través de las actividades laborales, sociales y políticas. Y utiliza el fracaso para romper el ritmo del pensamiento negativo, cuando un individuo se relaciona de manera inapropiada consigo mismo en su propia mente. Observa cuidadosamente y verás que en cualquier parte en la naturaleza, siempre se encuentra en operación una ley natural que le brinda el cambio eterno a toda materia, a toda energía y al poder de pensamiento. Lo único permanente en todo el universo es el cambio eterno e inexorable a través del cual cada átomo de la materia y cada unidad de energía tiene la oportunidad de relacionarse con otras unidades de la materia y la energía. Y todo ser humano tiene la oportunidad y el privilegio de relacionarse adecuadamente con todos los demás seres humanos, sin importar cuántos errores cometa, cuántas veces o de qué maneras pueda ser derrotado. Cuando el fracaso masivo sobrepasa a una nación, como la depresión económica de 1929, la circunstancia se encuentra en perfecta armonía con el plan de la naturaleza para romper los hábitos del hombre y ofrecer nuevas oportunidades. Ok, vamos a hacer una pauta en esto porque ahora la próxima pregunta que le va a hacer el autor dice, lo que dice usted me intriga con lo que acaba de hablar ahorita. Si ustedes se fijan, dice, observa en la página 260, el último párrafo, dice, observa con atención y verás que en todas partes de la naturaleza, en todas las partes, ¿ok? Que nosotros podamos poner atención, percibir, dar, siempre hay una ley natural que da cambio eterno a toda materia, a toda energía y al poder del pensamiento. Somos lo que nuestra mente concibe. Ya lo había hablado en una ocasión Héctor Hugo, ¿verdad? Lo que tú puedes concebir, puedes crear, si tú lo quieres. Y si tú te das esa habilidad y esa oportunidad,
de abrir esas puertas del entendimiento, ¿verdad? Eso es un don, la sabiduría, la inteligencia, cambio eterno e inexorable por medio del cual cada átomo de materia y cada unidad de energía tiene la oportunidad de relacionarse adecuadamente con todas las demás unidades de materia y energía. ¿Qué significa esto? Y cada ser humano tiene la oportunidad y el privilegio de relacionarse adecuadamente con todos los demás seres humanos. Y ojo, porque la siguiente pregunta nos va a hablar, ustedes van a darse cuenta y van a decir, pero ¿qué significa el relacionarte con otras personas? O sea, ¿qué tiene que ver eso con aprendiendo de la adversidad? Y esto es un pequeño truco que el diablo, mis amigos, pongamos atención en esto, habla y dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es ni con sangre, ¿cómo dice la palabra? Nuestra lucha no es con sangre ni carne, sino Contra con carne. huestes espirituales de maldad. Ahí es donde entra esa parte, el ego, la avaricia, la gula, todos estos pecados capitales, ¿verdad? Que nuestra misma iglesia nos da esa formación espiritual, es a donde va este tipo de adversidades. Y vamos a hablar y vamos a darle con esta información porque es extremadamente importante, mis amigos. Continuemos. Lo que dice me intriga. Debo entender que el ritmo hipnótico tiene algo que ver con la manera en que las personas se relacionan entre sí. Esa cosa abstracta y fugaz, llamada carácter, no es más que una manifestación de la ley de ritmo hipnótico. Por lo tanto, al hablar del carácter de un individuo sería adecuado decir que sus hábitos de pensamiento han sido cristalizados dentro de una personalidad positiva o negativa, a través del ritmo hipnótico. Un individuo es bueno o malo debido al tejido de sus pensamientos y acciones a través de esta ley. Un individuo se ve limitado por la pobreza, o bendecido con la abundancia porque sus metas, proyectos y deseos, o la carencia de ellos, se ha hecho permanente y real mediante el ritmo hipnótico. Es todo lo que tiene que decir sobre la conexión entre el ritmo hipnótico y las relaciones humanas. Apenas empiezo. Recuerda, mientras estoy hablando, que me refiero a la influencia del ritmo hipnótico en conexión con todas las relaciones humanas. Los hombres que triunfan en los negocios lo hacen absolutamente por la forma en cómo se relacionan con sus socios y con las demás personas fuera del negocio. Los profesionales que triunfan lo hacen en gran parte por la manera en que se relacionan con sus clientes. Es mucho más importante para un abogado conocer a la gente y conocer las leyes de la naturaleza que conocer la reglamentación legal. Y un médico será un fracaso antes de comenzar, a menos que sepa cómo relacionarse con sus pacientes, de manera que confíen en él. El matrimonio triunfa o fracasa totalmente por la manera en que sus participantes se relacionan entre sí. La relación adecuada en el matrimonio comienza con un motivo adecuado para casarse. La mayoría de los matrimonios no traen felicidad porque las partes contrayentes no comprenden ni intentan comprender la ley del ritmo hipnótico, a través de cuya acción cada palabra que pronuncian, cada acto en el que se involucran y cada motivo por el que se inspiran a relacionarse, es asimilado y convertido en una red que los involucra en una conflictiva miseria, o les concede las alas de libertad, a través de las cuales se remontan sobre todas las formas de infelicidad. Cada relación recién formada entre las personas madura en una amistad y después en una armonía espiritual, a veces llamada amor, o implanta un virus de sospecha y duda que se desarrolla y se convierte en abierta rebelión, de acuerdo con la forma en que los participantes de la relación se relacionan entre sí. El ritmo hipnótico capta los motivos, las metas, los propósitos y los sentimientos dominantes de las mentes en conexión, y las convierte en cierto grado de fe o de miedo, de amor o de odio.
Después de que el patrón ha tomado una forma definida, como lo hace con el tiempo, es impuesto en las mentes conectadas y convertida en una parte de ellas. De esta forma sutil, la naturaleza hace permanentes los factores dominantes de toda relación humana. ¡Wow! Increíble esta área, Hugo. Y en esta parte sí me gustaría que pudiéramos tener tu comentario profesional de cómo a veces, mira, está hablando aquí de un carácter, y el carácter, mis amigos, es un estado mental que después de que pasa la emoción, el entusiasmo, la gente simplemente va a seguir tomando acción, va a seguir preparándose, va a seguir habilitando esa parte espiritual de crecimiento sobre todo. ¿Qué nos puedes compartir de esa parte? Porque este tema es extremadamente importante, Hugo. Sí, claro que sí. Pues mira, este tema de las relaciones, como en otro momento lo mencioné, pues por supuesto que tiene que ver, o una de sus raíces, pues es precisamente en las primeras etapas de la vida, ¿no? Y aquí me llevaste, Carlos, ahorita con lo que mencionas, pues a pensar precisamente lo que es en el temperamento y la personalidad, dos temas muy importantes que se tienen que educar precisamente para tener una relación con los demás como en una pareja, ¿no? Tiene que haber funcionalidad y armonía. Y es lo que falta muchísimo en cualquier tipo de relaciones. El temperamento, pues es algo que heredamos de parte de nuestros papás, ¿no? Son 4 temperamentos básicos. Por ahí está uno que es el colérico, ¿verdad? Que es un temperamento un poco fuerte, ¿no? Y esa parte de cada uno de nosotros en el tema del temperamento, bueno, pues es inevitable que lo podamos deshacer, es algo que ya traemos, es nuestra marca personal, porque lo heredamos de parte de los papás. Y luego entonces ahí está la importancia de conocerlo, ¿no? Porque si no lo hacemos, pues nos va a empezar a afectar en nuestras relaciones en todos los sentidos, ¿no? O con cualquier tipo de relación. Y luego vamos a caer lo que le llaman pues en el ritmo hipnótico, ¿no? Pero no es otra cosa más que toda esta falta de autoconocimiento. Y después viene el temperamento y luego después viene la personalidad. Eso sí, es algo que tiene que ver con el carácter, por supuesto. ¿Por qué? Porque la personalidad nosotros la vamos eligiendo, ¿no? Y ahí es donde entra un término que me gusta mucho, que es la programación neurolingüística, donde nuestra personalidad está clarísimo, Carlos, que no somos lo que otros nos han dicho. Y en psicología le llaman los 3 yos, ¿no? El yo que creo que soy porque los demás me dijeron, el yo que creo que soy y el verdadero yo que habita dentro de mí, ¿verdad? Y para llegar al verdadero yo, a mi yo real, es decir, al propósito para el que fui construido, para el que fui hecho, pues tengo que entrarle ahora sí que a este mundo de autoconocimiento, que hay muchísimas herramientas hoy en día, muchísimas, para precisamente a partir de ahí, ¿verdad? Empezar a construir lo que yo realmente quiero ser, ¿no? Y bueno, ahí es precisamente donde la programación neurolingüística nos ayuda, ¿verdad? A ir haciendo este cambio en lo que llamamos programaciones, es decir, a ir modificando todo este mundo de programaciones que nosotros tenemos y que hay miles de herramientas, ¿no? Miles de técnicas para poder ir haciendo este cambio. Y creo que ahí está la clave, ¿no? En estos dos aspectos, el autoconocimiento y en ir aprendiendo a cambiar estos programas mentales que se nos impusieron en su momento, pero que hoy en día nosotros como adultos tenemos la oportunidad de cambiarlos si es que así lo queremos hacer. Y ahí es donde la adversidad nos va a estar, y con esto termino,
No sé a quiénes les ha pasado, pero si a ti te ha pasado que te vuelve a pasar lo mismo y te vuelve a pasar lo mismo, por favor felicítate, porque la vida te va a seguir dando lo mismo hasta que entendamos que necesitamos un cambio. Y si no vemos esa parte, Carlos, pues entonces estamos con una venda en los ojos, ¿no? O no queremos verlo, porque también hay ganancias secundarias que están ahí atrás de ella. A veces estamos más apegados a esas ganancias secundarias. Pero recuerda, la vida te va a seguir dando la oportunidad del cambio a través de la adversidad. Increíble, poderoso, poderoso, Hugo. Y mientras estás platicando, mira, puse aquí, porque se me vino a la mente dos libros que probablemente pueden ser los que vamos a votar, ¿verdad? Para este próximo club de lectura. Y hay dos libros importantísimos, que es, uno de ellos es El Código del Carácter. El código del carácter, esto es importantísimo. Tienes que saber cuál es tu carácter, cuál es tu personalidad, por qué actúas como actúas, por qué haces los pensamientos, las decisiones que tú haces en este momento. Y lo que acaba de hablar ahorita Hugo es extremadamente importante en nuestros negocios, en nuestras relaciones personales. ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué hago? ¿Por qué actúo como me actúo? Ese es el origen de tu carácter. Lo conoces. Has puesto un estudio, una prueba, y este libro de Código del Carácter te habla precisamente, específicamente, de cuál es tu carácter, cuál es tu color de tu personalidad. Y la otra, mis amigos, importantísimo, cómo ganar amigos e influenciar sobre las demás personas. Dos libros que tienen que ser parte de tu biblioteca de crecimiento personal. Y probablemente los vamos a estar haciendo este próximo club de lectura. Así que, independientemente de todo, tenemos que primeramente aprovechar esto, la astucia del diablo, para poder adelantar a otras filosofías más avanzadas, porque si no, no aprendemos ni siquiera a gatear, pues cómo quieres caminar, y la más importante, cómo quieres romper este ritmo hipnótico en tu vida. Lo cual los invito nuevamente, ¿verdad? A que métanse en esas dos clases que tuvimos, porque esto va a ser clave para que tú puedas entender el poder de las adversidades. Así que continuemos a la recta final de esta lectura. Y mira, en esta parte les voy a dar, va a estar hablando un montón del ritmo hipnótico. El ritmo hipnótico, por una parte, por otra, por una y por otra. Y va a estar hablando mucho, una parte muy abstracta de cómo funciona el poder del pensamiento a través de nuestro cerebro, ¿ok? Hay otro libro que inclusive es la introducción a la ciencia del ser humano, imagínate. Ese es un libro que te vale como $300, como 500 páginas, pero ya estás hablando de métele duro a darle una barrida completa a toda tu forma de pensar, de hacer, de decir. Pero no vamos a llegar obviamente a ese nivel todavía. Así que comencemos con estas partes en estos minutos también que nos faltan. Esta, los motivos maliciosos y las semillas del mal de los individuos que se relacionan, se coordinan y consolidan en una forma definida, y convertidos sutilmente en ese importante rasgo humano conocido como carácter. De la misma manera, los motivos y las acciones del bien se consolidan y se imponen al individuo. Verás, por lo tanto, que no son solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos mismos, los que determinan la naturaleza de todas las relaciones humanas. Se dirige usted a aguas muy profundas. Mantengámonos cerca de la playa, donde pueda seguirlo sin temor a rebasar una profundidad segura.
continúe y dígame cómo es que este tema de las relaciones humanas funciona realmente en los actuales asuntos de un mundo repleto de problemas como el que tenemos hoy. Pongamos atención. Ese es un buen pensamiento. Pero déjame asegurarme de que comprendes los principios de los que estoy hablando, antes de tratar de mostrarte cómo aplicarlos en los asuntos de la vida. Deseo asegurarme de que comprendes que la ley del ritmo hipnótico es algo que nadie puede controlar, influenciar, ni evadir. Pero cualquiera puede relacionarse con esta ley de manera que se beneficie de su inexorable funcionamiento. La relación que se encuentra en armonía con la ley consiste totalmente en un individuo que cambia sus hábitos, de tal modo que estos representen las circunstancias y aquello que el individuo desea y está dispuesto a aceptar. Nadie puede cambiar la ley del ritmo hipnótico más de lo que podemos cambiar la ley de la gravedad. Pero cualquiera puede cambiarse a sí mismo. Recuerda, por lo tanto, que en toda la discusión de este tema, toda relación humana es formada y mantenida por los hábitos de los individuos que se relacionan. La ley del ritmo hipnótico juega solo el papel de solidificar los factores que constituyen las relaciones humanas. Sin embargo, no genera esos factores. Antes de ir más allá en la discusión de las relaciones humanas, deseo que tengas una clara comprensión del principio conocido como la mente subconsciente. El término mente subconsciente representa a un órgano físico hipotético que no tiene una existencia real. La mente del hombre consiste de energía universal, algunos le llaman inteligencia infinita. Ok, estamos en la página 265, para los que quieren ahondar un poquito más en este estudio. Esta sería una buena área de poder estudiarla. De la página 265 y está iniciando el término mente subconsciente. El individuo recibe, controla y organiza en formas de pensamiento definido a través de la red del aparato físico complejo, conocido como cerebro. Estas formas de pensamiento son réplicas de varios estímulos que llegan al cerebro a través de los 5 sentidos físicos, comúnmente conocidos, y del sexto sentido, que no es muy bien conocido. Cuando cualquier forma de estímulo llega al cerebro y toma la forma definida de pensamiento, este es clasificado y almacenado en un grupo de células cerebrales conocidas como el grupo de memoria. Todos los pensamientos similares se almacenan juntos para que la evocación de alguno de ellos lleve a un fácil contacto con todos sus similares. El sistema es muy parecido a un archivero moderno de oficina y funciona de la misma manera. Las impresiones del pensamiento con el que mezclamos la mayor cantidad de emociones, o de sentimientos, son los factores dominantes del cerebro, porque se encuentran siempre cerca de la superficie, al inicio del sistema de clasificación, por así decirlo, en donde se ponen en acción de manera voluntaria en el momento en que el individuo olvida ejercer la autodisciplina. Estos pensamientos cargados de emoción son tan poderosos que a menudo provocan que un individuo se apresure a entrar en acción y se entregue a tareas que no han sido sometidas o aprobadas por su facultad de razonamiento. Estos arrebatos emocionales generalmente destruyen la armonía en todas las relaciones humanas. El cerebro a menudo reúne combinaciones de un sentimiento emocional tan poderoso que eliminan por completo el control de la facultad de razonamiento. En todas esas ocasiones, las relaciones humanas son propensas a carecer de armonía. A través del funcionamiento del sexto sentido, el cerebro de un ser humano puede hacer contacto con el archivero de otros cerebros e inspeccionarlo a voluntad, siempre que las impresiones de los pensamientos se encuentren archivadas ahí. La condición bajo la cual una persona puede contactar e inspeccionar el archivero del cerebro de otra persona se conoce generalmente como armonía. Pero quizás comprendas mejor lo que significa si te digo que los cerebros que se encuentran en sintonía con el mismo promedio de vibraciones de pensamiento pueden fácil y rápidamente ejercer el privilegio de entrar e inspeccionar los archiveros de pensamientos entre sí. Además de recibir pensamientos clasificados desde los archiveros de otros cerebros, a través del sexto sentido, podemos, a través de este mismo órgano, contactar y recibir información desde el almacén universal conocido como inteligencia infinita. Toda información que llega a nuestro cerebro a través del sexto sentido proviene de fuentes que no son fácilmente aisladas o rastreadas. Por lo tanto, este tipo de información se cree que proviene de nuestra mente subconsciente.
El sexto sentido es el órgano del cerebro, a través del cual recibimos toda la información, todo el conocimiento, todas las impresiones del pensamiento, que no provienen a través de uno o más de los 5 sentidos físicos. Ahora que comprendes cómo funciona la mente, comprenderás más fácilmente cómo y por qué las personas se topan con el desastre a través de relaciones humanas inadecuadas. También comprenderás cómo se pueden generar relaciones humanas para alcanzar las riquezas en su forma más encumbrada, riquezas materiales, mentales y espirituales. Además, te darás cuenta de que nunca puede haber felicidad excepto a través de la comprensión y la aplicación de los principios adecuados de las relaciones humanas. Comprenderás también que ningún individuo es un ente en sí mismo, y que la plenitud mental se puede alcanzar solo mediante la armonía de propósitos y acciones entre dos o más mentes. Comprenderás por qué cada ser humano debería, por propia elección, convertirse en protector de su hermano, tanto en hecho como en teoría. Lo que dice quizás sea verdad, pero sigo insistiendo en que me tiene usted lejos de profundidades seguras del pensamiento. Vayamos más cerca de la playa, donde pueda estar en aguas conocidas. Podemos salir a aguas más profundas cuando aprendamos a nadar bien. Ahí está esta clave, mis amigos. Escuchen lo que acaba de presentar Napoleon Hill. Lo que dice usted puede que sea cierto, pero insisto que me ubique más allá de lo más profundo y seguro, de lo más profundo y seguro. Volvamos más cerca de la orilla, donde puedo caminar en aguas familiares. ¿Se dan cuenta cómo el poder de pensar, de analizar, te va a llevar, mis amigos, a descubrir potenciales que ni tú mismo te puedes imaginar, que están ahí y que están disponibles para la inteligencia infinita que nosotros la damos el poder de Dios. Pasaremos a aguas más profundas después de aprender a nadar bien. Pues claro, si no sabes nadar, te vas a hundir en un simple charco. En un simple charco te vas a hundir. Entonces necesitas entender la profundidad, pero necesitas aprender, necesitas a nadar. Empezaremos a discutir sobre cómo sacar provecho de la adversidad, pero parece que nos estamos alejando un poco. Vamos a dar el culmen de este capítulo porque tiene que ver todo, mis amigos, todo con las relaciones personales. Habíamos comenzado a discutir el tema de cómo sacar provecho de la adversidad, pero parece que de alguna forma nos desviamos del tema. Nos hemos desviado, pero no hemos divagado. El diablo nunca divaga. El desvío fue necesario para que pudieses estar preparado para entender la parte más importante de toda esta entrevista. Estamos listos ahora para regresar a la discusión del tema de la adversidad. En vista de que la mayoría de las adversidades provienen de relaciones inadecuadas entre las personas, parece importante comprender cómo pueden las personas relacionarse adecuadamente. Obviamente surge la pregunta sobre qué es una relación adecuada entre las personas. La respuesta es que la relación adecuada es aquella que otorga alguna forma de beneficio a todos los que se encuentran involucrados en ella o afectados por ella. ¿Qué es entonces una relación inadecuada? Cualquier relación entre las personas que dañe a alguien o que atraiga cualquier forma de miseria o infelicidad a cualquiera de los involucrados. ¿Cómo se pueden corregir las relaciones inadecuadas? Cambiando la mente de la persona que está provocando la relación inadecuada, o cambiando a las personas dentro de la relación. Algunas mentes armonizan de manera natural, mientras que otras, de manera igualmente natural, chocan. Las relaciones humanas exitosas, para que se mantengan como tales, deben estar formadas por mentes que armonicen de manera natural, muy aparte del tema de tener intereses comunes, como un medio para llevarlas a la armonía. Cuando hablas de líderes empresariales que logran el éxito porque saben cómo elegir a su equipo,
Más correctamente podrías decir que triunfan porque saben cómo asociar las mentes que armonizan de manera natural. Mis amigos, para los que tenemos organizaciones en nuestro negocio, ojo, aquí hay una clave. Al hablar de líderes empresariales que tienen éxito porque saben cómo elegir hombres, que tengan autodisciplina, que tengan un objetivo claro, que estén dispuestos a pasar, a pagar esa factura, ahí es donde se va creando ese poder de la mente maestra, porque estamos vibrando, al igual que ustedes y yo, mis amigos, estamos vibrando con un mismo pensamiento y es parte de este proceso de gracia santificante que estamos pasando. Saber cómo elegir a las personas de manera exitosa y el propósito definido se basa en conocer el tipo de personas cuyas mentes armonizan. Manténgase concentrado en la adversidad, por favor. Si existen algunos posibles beneficios que pueden encontrarse a través de la adversidad, nombre algunos de ellos. La adversidad libera a las personas de la vanidad y la egolatría. Desalienta el egoísmo al demostrar que nadie puede triunfar sin recibir la cooperación de otros. La adversidad nos obliga a buscar formas y medios para definir metas a través de la meditación y la introspección. Esto lleva a menudo al descubrimiento y utilización del sexto sentido, a través del cual podemos comunicarnos con la inteligencia infinita. La adversidad nos obliga a reconocer la necesidad de inteligencia no accesible, excepto desde las fuentes que se encuentran fuera de nuestra mente. Rompe los viejos hábitos del pensamiento y nos brinda la oportunidad de formar nuevos, por lo tanto puede servir para romper el control del ritmo hipnótico y cambiar su funcionamiento de fines negativos a positivos. ¿Cuál es el mayor beneficio que podemos recibir a través de la adversidad? El mayor beneficio de la adversidad es que puede, y generalmente lo hace, obligarnos a cambiar nuestros hábitos de pensamiento, rompiendo y redirigiendo así la fuerza del ritmo hipnótico. En otras palabras, el fracaso siempre es una bendición cuando nos obliga a adquirir conocimiento o a generar hábitos que lleven al logro de nuestro mayor propósito en la vida. ¿Es correcto? Sí, y algo más. El fracaso es una bendición cuando nos obliga a depender menos de las fuerzas materiales y más de las fuerzas espirituales. Muchos seres humanos descubren a sus otros yo, las fuerzas que operan a través del poder del pensamiento, solo después de que la catástrofe los priva del uso de sus cuerpos físicos. Cuando un hombre ya no puede utilizar sus manos y sus pies, por lo general comienza a utilizar su cerebro, entonces se coloca a sí mismo en el camino de descubrir el poder de su propia mente. ¿Qué beneficios pueden derivarse de la pérdida de cosas materiales, como por ejemplo el dinero? La pérdida de cosas materiales puede ofrecer muchas lecciones necesarias, no mayores. Sin embargo, que la verdad acerca de que el hombre no tiene control sobre nada y no tiene la certeza del uso permanente de nada, excepto de su propio poder de pensamiento. Me pregunto si no es este el mayor beneficio accesible a través de la adversidad. No. El mayor beneficio posible de cualquier circunstancia que provoca que hagamos un nuevo comienzo es que ofrece una oportunidad para romper el control del ritmo hipnótico e implantar una nueva serie de hábitos del pensamiento. Los nuevos hábitos ofrecen la única salida para aquellos que fracasan. Casi todos aquellos que escapan de la función negativa y pasan a la función positiva de la ley del ritmo hipnótico, lo hacen debido a alguna forma de adversidad que los obliga a cambiar sus hábitos de pensamiento. Ahí está, mis amigos. Increíble lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Los invito para que únicamente en esa emoción, en ese entusiasmo, el día de hoy, no se vayan sin que concluyan esa página, esas dos páginas de este gran capítulo de cómo aprendiendo de la adversidad. Y bueno, quiero terminar en el último comentario. Hubo unos últimos minutitos para darle la oportunidad
de que las personas puedan expresar este sentir, ¿verdad? Que sé que está moviendo estas fibras sensibles para muchos de ellos también. Así que adelante, Hugo, con tu comentario final del día de hoy. Termino nada más con esta frase, Carlos. No, obviamente este es otro de los libros que se pudiera revisar, de Viktor Frankl, ¿verdad? El hombre en búsqueda de sentido. Una de sus frases es que nos pueden privar de todo. Esta persona es neurólogo, estuvo en los centros de concentración nazis, ¿verdad? Ya siendo doctor le quitan todo y una de sus frases es esta, ¿no? Nos pueden quitar todo, pero lo que no nos pueden quitar es la libertad a elegir cómo vamos a reaccionar frente a las circunstancias. Con esa frase quiero concluir, ¿verdad? Para regresarte el poder que tú tienes, la libertad que tú tienes de cómo vas a interpretar eso que te está sucediendo, ¿no? Esas situaciones de adversidad por las que estás pasando, cómo las quieres afrontar. Y tú vas a elegir hacia dónde vas a poner tu foco de atención, ¿verdad? Espero te permitas, ¿verdad? Darte cuenta de la oportunidad tan grande que tienes detrás de esa adversidad. Y una vez que la encuentres y la identifiques, la agarres con las dos manos, ¿verdad? Y disfrutes, y digo literalmente disfrutes, aunque sea un poquito doloroso, pero no importa, es necesario, disfrutes ese proceso de cambio. Y una vez que brincas a ese otro nivel, paso, vas a voltear hacia atrás y de verdad va a ser una sensación de mucho placer, ¿verdad? Gracias a ese proceso que tú te permitiste. Muchísimas gracias, Carlos. Ahí está, mis amigos. Con esto concluimos esta 11ª clase de crecimiento personal, más astuto que el diablo.